muchas experiencias vividas en poco tiempo con personas que realmente me ofrecieron su amistad y que lo sentí, o sea, me sentí respaldada, me sentí como que me entendían, me sentí como un par, tal cual. Esto cuando uno entra a la cárcel, uno ya como que automáticamente se desdibuja un poco y uno dice como yo estoy acá abajo y los demás están acá arriba. En la cárcel todos estamos al mismo nivel. Esto es Latente, lo humano detrás de las rejas. Bueno, Ale, primero darte las gracias por la oportunidad de contar tu historia. Yo sé que no es fácil y más porque ahorita pues estás, digamos, en toda la etapa de juicio de tu proceso, pero igualmente quería darte las gracias. Como te dije, lo que quieras hablar lo conversamos. Si hay algún tema del cual no quieras hablar o ya te hago una pregunta que no te sientas cómoda contestando, con toda la confianza me lo dices. Y gracias por la oportunidad. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y darme este espacio. Cuéntame, bueno, tu nombre completo, cuántos años tienes, dónde estamos, dónde naciste. Bueno, mi nombre es María Alejandra Aumedo Montes, yo vivo acá en Bogotá, siempre he vivido acá, pero mi familia es de la costa, entonces digamos que soy una rola como medio costeñizada pues por costumbres de mi familia. Tengo 27 años, ya en nada cumplo mis primeros 28, ya me estoy acercando a los 30. Vivo acá en Bogotá también, siempre pues he estado aquí con mi familia. ¿Vives con tus papás? Sí, con mis papás y mi hermanito menor. Ok, ¿y creciste acá en Bogotá? Sí, toda la vida. ¿Fuiste al colegio? Todo acá en Bogotá. ¿Y La universidad? Todo. ¿Qué estudiaste? Estudié Derecho. Yo primero empecé en la Javeriana, antes pues, de todo lo que mi proceso pues sucediera. Terminé en el Rosario. Este año me gradué en marzo. Soy muy orgullosa como de eso porque pensé realmente que nunca iba a suceder y cuando se hizo realidad fue como, pucha, no puedo creer que haya llegado hasta acá, pero sí también estudié en Bogotá y me gradué del Rosario. ¿Y qué rama del derecho te gusta? Me gusta mucho el derecho de la empresa. Tengo un amor prohibido que siempre va a ser el derecho penal y en parte pues porque lo amo, me gusta mucho, pero haberlo vivido, digamos que me dio como una perspectiva totalmente diferente. Entonces, cuando retomé los estudios y demás, sentí que no quería como seguir en lo mismo y seguir como empapándome. Entonces, me enamoré pues del derecho privado y es como mi gran pasión en este momento. Cuéntame de tu niñez, ¿qué recuerdos tienes de tu niñez? La verdad, muy felices todos, yo creería. Fui una niña muy consentida toda la vida. Mi mamá, digamos que había perdido un bebé antes de tenerme a mí, entonces pues también muy anhelada, muy deseada, muy consentida por toda mi familia, por mi mamá, mis papás, mis tías. Tuve una niñez yo creo que muy tranquila, quizás un poco sobreprotegida también, pero pues muy tranquila, la verdad. No la cambiaría y prefiero eso, haber tenido, digamos que una experiencia distinta. No, en mi casa no hubo violencia, no hubo maltrato, nunca nos faltó tampoco absolutamente nada. Entonces sí creo que la verdad tuve una niñez y una infancia bastante tranquila. Las cosas se me empezaron a complicar un poco como cuando ya llegué como a la adolescencia, ya estaba como más rebelde y bueno, ahí como que esa rebeldía como que fracturó un poco pues esas relaciones que pues venían tan bien, pero en general pues siempre muy acompañada por mi familia. Y esa rebeldía que me dices que empezaste a tener, ¿fue por qué? ¿Por la edad? ¿Por algún novio? Bueno, yo no sé, siento que yo siempre he sido primero una persona muy como que se cuestiona todo. Okay. Yo siempre he sido de cuestionarme todo y cuando mis papás eran como, no puedes ir a la fiesta, no puedes quedarte hasta las 3, nosotros te recogemos, todo eso como que yo me empezaba a cuestionar y yo, pero ¿por qué? Yo obviamente pues como le pasa a uno mucho, uno ya se siente muy grande, muy capacitado y yo me sentía eso, como que de pronto yo podía con todo, yo era capaz de todo y eso me quitó como muchos miedos y entre la curiosidad, la rebeldía y pues los cuestionamientos que hacía, como que yo me creé como otras reglas en mi cabeza de cómo pues quería vivir, digamos que la vida. También siento que desde muy pequeña siempre tenía como ese deseo a pertenecer a algo, como a un grupo, a pertenecer a algo, estar rodeada de algo que a mí me hiciera sentir bien. Y desafortunadamente ese deseo se me fue como con los amigos. Entonces como que para mí, yo adolescente, era muy importante tener amigos
y salir y hacer las cosas que la gente pues de mi edad estaba haciendo. Entonces, digamos que ese choque entre lo que no podía hacer, pues porque mis papás con toda la razón no me lo permitían, y todo lo que la gente estaba haciendo y que yo quería participar por hacer parte de un grupo, pues hizo como que me alimentó como esa rebeldía y de pues hacer otras cosas que de pronto pues nunca hubiera hecho, nunca me hubiera permitido hacer. ¿Cómo qué cosas empezaste a hacer? Las drogas, creo que ese fue como la bandera más grande de mi rebeldía. Yo empecé a consumir de todo. Digamos que yo entré a la universidad y tenía tiempo, tenía plata y pues una libertad que de pronto en el colegio nunca había tenido, entonces no la supe manejar y me junté preciso como con el combo de amigos rumbero, fiestero, que les gustaba la rumba electrónica, y obviamente pues eso, una cosa llevó a la otra. Yo creo que se juntaron el hambre y las ganas de comer, un montón de muchachos con tiempo, dinero y sin norte quizás, o bueno, que no estábamos haciendo caso al norte, porque quizás siempre lo tuvimos, pero nunca nos importó, lo teníamos como allá. Entonces creo que las drogas fue como ese paso súper atrevido que di sin saberlo tanto lo que me iba a costar, la verdad, porque siento que no, si pudiera como, bueno, yo no me gusta decir que cambiaría las cosas, pero sí es algo que me pude haber evitado. ¿Qué empezaste a consumir o cuál fue la primera droga que probaste? La primera droga para mí, pues el alcohol. La gente nunca lo relaciona como tal, pero pues es una droga tenaz, la puerta de muchas cosas. Después probé la marihuana. Seguí, pues digamos que en el ámbito como de tomar, y ahí empecé a consumir perico, lo que uno llama pues la cocaína. Empecé a ir a fiestas electrónicas y ahí probé que el póker, las pepas, el y digamos que todo lo que uno consume pues en esos contextos lo probé, y así digamos que pues se mantuvo, gracias a Dios. Digamos que nunca llegué a probar cosas como el basura, algo que nunca me gustó tampoco y que no probé fue en el tema de los hongos, ácidos, y eso me daba mucho susto porque siento que le tenía un poco de miedo a lo que iba a ver como en mi cabeza y que se me fuera... Alucinar. Ajá, exacto, y que me daba un poquito de miedo como ese mal viaje, pero todo lo demás sí, como que eran realmente drogas de mi agrado. ¿Y era algo que consumías cada 8 días o solamente cuando ibas a una fiesta electrónica? ¿Pero qué tanto ibas a fiestas de electrónica? Digamos que al principio, como todo, uno cree que todo es esporádico y no, yo solo hago esto cuando tomo, solo cuando voy a fiestas, pero cuando tú entras en ese mundo no te das cuenta que todas esas cosas se vuelven tan recurrentes que tu consumo termina siendo cada 2, 3 días, a veces diario. Ya al final, como en la etapa más activa de mi consumo, yo realmente consumía todos los días, porque todos los días había plan de tomar, todos los días había plan como con los amigos, había parche, lo uno, lo otro. Entonces como que se desarraiga uno mucho como de la vida normal, y su vida y sus rutinas empiezan a ser pues esas, consumir. Entonces al principio sí pudo haber sido algo digamos que inocente y manejado, pero a medida de que pues me dejé llevar como por el grupo, por las circunstancias, como por esa recocha que teníamos ahí, pues yo terminé consumiendo todos los días. ¿Y tus papás se daban cuenta? Porque me decías ahorita que tus papás eran súper sobreprotectores. Tenaz, porque mi mamá además es un sabueso. Esa mujer, ella, tú puedes estar a 5 metros de distancia y ella sabe si tomaste, si estás trabado, ella lo sabe. Entonces, y pues también me conocían muy bien, entonces Claro. Obviamente el consumo de drogas se te nota, te deteriora tu piel, tus comportamientos, todo, y ellos obviamente lo empezaron a notar. Pero yo siempre como con el discurso de todo está controlado, estoy bien, esto es con mis amiguitos, yo no sé qué, esto no es nada serio, bli, 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 y así como que los fui enredando como en la primera parte. Ya después al final digamos que eso fue insostenible y ellos pues se dieron cuenta de absolutamente todo, pero pues digamos que al principio se intentaba como mantenerlo escondido y demás, pero pues eso es imposible. ¿Y tenías novio en ese momento, en esa época? Antes, digamos que cuando entré a la universidad yo entré sola, pero también tenía como, yo digo que ese sueño de todas las girls, como de algún día pues encontrar a alguien como que te ame, con el que tú te sientas bien y que puedas tener pues esa relación de Pinterest y demás que uno pues como que siempre anhela. En ese proceso, cuando yo empecé como a parchar con este grupo de amigos y demás, conocí a una persona,
no era de la universidad, era desafortunadamente la persona pues que nos estaba vendiendo las drogas. Ujú. Yo ni sé, y ahora que lo pienso bien, no sé cómo terminaron dándose las cosas en una fiesta, me recuerdo muy bien el Baumfest del 2017, en el remate que fue en un hangar, yo me besé con él, yo me Y besé, ahí, yo me besé con él y eso fue como haber firmado algo como de una forma ficticia, o sea, no sé, de alguna manera yo me empecé a sentir como muy comprometida con esa persona y realmente no entiendo por qué. Ahora que lo pienso bien, quizás pudo haber sido pues porque era una adicta y él era la persona que me proveía las drogas, entonces digamos que en mi cabeza en ese momento tuvo que haber sido algo como, bueno, claro, aquí está. Esta es la persona que me va a dar lo que yo necesito y quiero en este momento, que es consumir. Y yo empecé a salir con esta persona, empezamos, digamos que, a compartir. Todo fue muy rápido. Siento que PVC con él y a los 2 días ya estaba como totalmente comprometida. Él era una persona que me controlaba muchos aspectos de mi vida, ujú, absolutamente todo, y eso, digamos que fue evolucionando para mal. Y bueno, básicamente fue como la relación que tuve en ese momento. Siento que fue muy paralelo como cuando mi adicción se hizo más fuerte. En mis peores, digamos que mi peor momento de consumo fue precisamente justo en el momento en el que yo empecé a salir con él, porque pues ya obviamente digamos que no tenía que pagar la droga que estaba consumiendo. Él siempre me sacaba, digamos que lo que vendía me sacaba como mi parte. Y eso coartó, digamos que totalmente mi voluntad hasta un punto en el que yo realmente estaba en esa relación y no creo ni siquiera ni que estaba enamorada ni nada, sino que tenía una dependencia absurda por la droga pues que él me daba y así estuvimos casi un año con él. ¿él era mayor que tú? Sí, como, pienso, no, como 4 años, 5 años más o menos. ¿Y te maltrataba? Digamos que ahora entiendo que sí, ahora ya obviamente viéndolo como desde una parte externa, en el momento si me hubieran preguntado hubiera dicho, no, yo estoy aquí bajo mi voluntad, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo Claro, soy elegí, feliz. soy feliz, él tiene sus problemas, pero los resolvemos juntos, yo lo puedo cambiar. Ese era como mi discurso, pero siendo honesta y siendo realista, digamos que conmigo misma, sí fue una persona que acabó realmente con todo lo que yo era antes de estar con él. Fue una persona que con sus actos, con la forma en la que me trató y la forma en la que, digamos, me manipuló también para muchas cosas, me acabó por completo. ¿Tú cuántos años tenías en ese momento? 20. ¿Y tus papás lo conocieron a él? Tenía 19, 20, cumplí 20 cuando justo terminamos. Ellos lo conocieron, lo vieron pues en par ocasiones, pero realmente no era como de que yo llevara a mi novio a la casa porque pues primero nosotros siempre estábamos, digamos que en un ambiente y en una dinámica de vida pues muy destructiva Ujú. y pues eso obviamente digamos que nunca va a ser bien recibido en mi casa, entonces ellos ya lo sabían y nunca como que tiré como a llevarlo y demás, más allá pues de que se encontraron o sí, como cosas que ya no podía evitar, pues sí, sí lo lograron ver, pero realmente no había como una relación pues cercana o familiar ahí, porque pues mis papás obviamente podían ver todos los cambios que yo estaba atravesando y que esa relación no me estaba haciendo bien. Entonces, ¿por qué terminas tú involucrada en un proceso penal? Bueno, es una locura porque realmente nunca pensé que me iba a suceder terminar en tremendo problema solo por estar como en una relación. Pero algo que sí es cierto y es que a veces uno está en los lugares equivocados y eso lo alcanza a uno al Ujú. final y uno está con las personas equivocadas y eso lo alcanza a uno así uno, digamos que no está haciendo nada o no está involucrado como en esas cosas. En mi caso, el CTI inició una investigación como por esa zona. Ellos, digamos que tenían la labor de identificar las personas que estaban comercializando drogas en el entorno de la Javeriana. Mm. Ahí como que reseñaron a mi ex, a otras personas y por alguna razón que pues digamos que aún está como, es como objeto de estudio por un juez, entonces, digamos que no puedo hablar mucho de eso, Ujú. decidieron pues digamos que involucrarme ahí también, entonces eh, no puedo decir que
hubo como una razón de peso que yo te diga, mira, Silvana, lo que pasa es que pasó esto y yo estaba ahí, no, ya yo había terminado mi relación con esta persona cuando me capturan, ya había iniciado como el proceso de reconstrucción de mi vida, estaba en un proceso de rehabilitación, estaba como intentando volver a mí, pero bueno, desafortunadamente el haber estado con él en ese momento y digamos que haber compartido y haber que me hayan visto con él y demás, supongo que habrá sido, digamos que, pues una motivación para que esas personas pues del CTI hicieran lo que hicieron. Sin razón, la verdad, yo quisiera poderte responder y decirte como la razón es esta y aquella, pero no la tengo. Pero entonces volvamos, digamos, un poco cronológicamente. Tú tenías la relación con tu expareja, él vendía la droga, tú la consumías. Paralelamente el CTI empieza a investigar a este grupo de personas que estaban vendiendo drogas por la Universidad de la Javeriana. Tú terminas tu relación con tu expareja, ¿por qué la terminas? Terminamos porque ya hay un punto en el que me agoté y me di cuenta hasta dónde había llevado mi vida y me di cuenta todo lo que había destruido, o sea, mi familia, a mí misma, o sea, yo me miraba al espejo y yo no me reconocía. Yo decía, Dios mío, ¿en qué me he convertido? O sea, ¿qué estoy permitiendo que hagan conmigo? Porque pues es una persona que, digamos que físicamente no hubo un maltrato, como que yo diga, me agarraba a golpes, no, pero sí había un maltrato psicológico muy grande. Y el tema, pues que yo creo que a todas como mujeres pues nos ha tocado y nos ha afectado es el tema, digamos, de la infidelidad. Es una persona que era muy infiel y me generó también muchas inseguridades conmigo misma, al punto en que yo decía, Dios mío, o sea, este hombre acabó conmigo y ahora además de que acabó conmigo ni siquiera me quiere y estaba pues buscando de todo por todos lados y yo sigo aquí en esta situación en la que no me puedo salir. Entonces me acuerdo muy bien, él me dejó prácticamente tirada como a las 11 de la noche en la estación de la 45 y ese día camino a mi casa dije no más, esto se tiene que acabar por mí, por mis papás. O sea, yo veía a mi mamá como sufría al verme nada más y yo decía no, esto no puede seguir. Terminé con él, busqué como apoyo, empecé como un tratamiento de rehabilitación y empecé como a reconstruir mi vida, pero pues ya era tarde. Tenías ahí el apoyo de tus papás en todo este proceso de rehabilitación, me imagino. Sí, gracias a Dios. Bueno, mis papás se enteraron de que él vendía drogas y demás, entonces digamos que lo que hicieron fue armar una coraza alrededor mío, o sea, te tienes que volver intocable para ese hombre porque va a terminar de arruinar tu vida. Entonces sí me dieron el apoyo desde el inicio y en todo me apoyaron, o sea, como en el proceso nunca fue como de la cagaste con nosotros y ya no puedes volver, no. En mi casa las puertas siempre han estado abiertas. ¿Y cómo se enteran ellos que tu expareja vendía droga? ¿Tú les contaste? No, mis hermanos. Mi hermano pues se enteró, bueno, en parte por mis hermanos y por unas primas. Yo resulta que celebré mi cumpleaños y ellas se dieron cuenta de todo. Le contaron pues obviamente a mis papás. Al otro día tiré a mi mamá sentada en la cama como necesito que hagas chichi aquí porque sabemos que estás consumiendo drogas y sabemos todo lo que está pasando, entonces esto no puede seguir, no vamos a dejar que te pierdas. Entonces, pero sí realmente siempre fue como muy de apoyo, ellos siempre me han apoyado en todo. Terminas entonces esta relación, arrancas con el proceso de rehabilitación. ¿Y cómo fue ese momento para ti? ¿Cómo fue intentar reconstruirte? Fuerte, muy fuerte, porque yo no era consciente del daño que ya me había hecho en términos como de la gravedad de mi adicción. Yo no inicié un proceso, digamos que, no sé cómo se diga eso, como residencial. O sea, pues no estaba como internada, por decirlo así, era algo ambulatorio. Entonces, al principio bien, creo que yo duré como 25 días limpia, haciendo como el proceso juiciosa y volví a recaer porque se me hizo muy fácil, porque seguía como digamos que con los mismos amigos y de pronto ya no tenía como ese factor tan fuerte como que era esa relación y esa pareja, pero pues sí tenía un entorno que me llevaba a consumir todo el tiempo. Entonces
digamos que mejoró un poco, porque no es lo mismo cuando tú tienes que pagar tu droga o pues sí, como que no es igual a que cuando te la están dando, pero igual recaí también muy fuerte y como siempre pues sabe uno que ha consumido drogas, una recaída siempre, digamos que lo deja uno peor a como uno estaba. Entonces busqué las formas, encontré, digamos que otro proveedor también con el que salía, compartía. Y también, pues, nuevamente como que mi cerebro me hizo la jugada y volví a caer. Entonces, no era tan grave, pero igual seguía siendo tenaz porque seguía consumiendo y seguía consumiendo, como dice uno, firme, o sea, sin darle tregua. Ahí recaíste estando que en una fiesta, ¿cómo fue ese momento de la recaída? Me acuerdo que yo para esa época estaba tomando unas pastillas para la cara, Ujú. entonces casi no podía tomar. Mm. Y salí con una amiga y un amigo, fuimos al 85, fuimos a rumbear, yo realmente pues como aburrida porque pues acostumbrada como a consumir tanto y sin alcohol ni siquiera. Llamé a un amigo y él me dijo como no, ven, yo estoy pues con otro compañero, estamos en un apartamento, estamos acá pues tomando, yo tengo cosas que te pueden gustar. Y allá fui y resulta que este hombre tenía como una especie como de cocaína super pro max y me dijo como no, esto es lo único que vas a necesitar, no necesitas ni tomar ni nada, no vas a sentir como, no te vas a sentir como tan ansiosa, te vas a sentir chévere, va a estar bien, así no estés tomando. Y pues yo en mi cabeza dura consumí esa noche y fue la perdición. Fue la perdición porque realmente sí era una droga muy buena en ese sentido, Mm. entonces me volví a enganchar de una. ¿Y tus papás supieron que recaíste ese día? No, 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 realmente yo creería que ellos en su cabeza simplemente pensaron que yo nunca dejé de consumir, Ok. más bien. Recaes. Paralelamente a toda esta situación de que terminaste tu relación con tu expareja, trataste de rehabilitarte, no fue posible, seguías estudiando Sí, tu carrera sí, en la Javeriana. sí. Ok. ¿Y en qué momento entonces te capturan? Resulta que yo terminé con esta persona más o menos como en mayo, junio, como por esa época, de que salíamos como a vacaciones de mitad de año. Resulta que a mí me empiezan a hablar unas personas súper insistentemente. Ya ahora sé que fueron los del CTI, digamos que detrás mío ellos me empiezan a hablar como para preguntarme pues en dónde pueden conseguir droga, que ellos saben que Haciéndose pasar por alguien sí, más. exacto, como por estudiantes de la misma universidad. Ya. Ellos me empiezan a escribir que, pues que saben que yo tengo una relación con mi ex, que si yo conozco a las personas que le vendían a él la droga, que si les puedo dar ese contacto porque ellos necesitan comprar drogas, yo no sé qué. Yo obviamente pues sabía quién eran esas personas, pero como que pues yo estaba también muy hastiada del tema de mi ex. Entonces, como que siempre fui muy evasiva, yo era como, no, yo no, pues no sé, no tengo conocimiento, no te puedo relacionar con ellos porque yo, pues, No conozco. terminé con él y yo, pues, ahí acabó todo. Sin embargo, ellos, pues, muy insistentes, eran 3 personas, una de ellas, 2 hombres, una mujer. De los hombres, digamos que los contactos que yo tuve con ellos eran porque realmente me coqueteaban un montón, o sea, como que me escribían, oye, qué linda, yo no sé qué, quiero tomarme una cerveza contigo, bla, bla, bla. Entonces llegué de vacaciones, empezamos como, el grupo con el que yo estaba empezó como a compartir con ellos, porque era un grupo muy cerrado, pero ellos de alguna manera se lograron meter. Y digamos que yo nunca percibí pues nada extraño, sí me parecía que eran muy insistentes con el tema de la droga, Mm. pero pues a ver, todos estábamos, digamos que en la misma situación de conseguir como drogarnos, de conseguir mejores drogas, entonces pues no se me hizo tan extraño, no se me hizo tan extraño hasta un día que estuvimos en el Parque Nacional ahí cerca como de la universidad y resulta que uno de ellos, la chica como que me aborda, me pide que pues le dé un número, yo llamo, como que en ese momento me convence y yo llamo a una persona y le digo, mira, esta persona está buscando droga, te va a pasar el número para que ustedes hagan pues su negocio. Total es que ella después me escribe y me dice,
ya cuadré con esta persona, sin embargo a mí me da mucho miedo. Bueno, el día que le intercambiamos el número, que yo le di el número de esa otra persona, uno de los dos hombres me dice, Aleja, yo quiero hablar contigo, tengo algo muy importante que decirte. Yo estaba un poco fastidiada porque él como que era muy intenso, y yo era como, marica, no quiero estar contigo, entiende, no quiero. Y él me insistía, yo ese día no hablé con él, como a la semana, algo así, la verdad no recuerdo muy bien los tiempos. La chica esta me escribe como, mira, ya logré cuadrar toda la negociación, la tranza, sin embargo a mí me da mucho miedo ir sola A recoger la droga. Entonces, no sé si yo te puedo recoger y vamos juntas a hacerlo. Y yo le escribí a mi amigo y le dije como, oiga, yo voy a comprar, digamos que lo mío, mi marihuana, mi perico, no sé qué, entonces voy a aprovechar que esta vieja pues me va a recoger, me va a dar el ride, pues todo es lo tuyo, yo compro lo mío y chao, adiós, normal. Digamos que yo no le vi nada raro a eso. Fuimos, él en efecto pues le vendió la droga, yo compré la mía, seguí con mi vida. Y muy poco después, como 2 semanas después, resulta que a mí se me había perdido un gato. Tenía un gato perdido. Y pues obviamente yo puse como anuncios, bla, 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 de que mi gato. Y me llaman una mañana, eso fue como a las 9, 10 de la mañana, yo tenía un parcial, me estaba arreglando para el parcial y me llaman, oye, mira, es que estamos por acá cerca a tu casa, donde pues pusiste, creo que encontramos a tu gato. Y yo, mira, yo uso lentes de contacto y me fui sin lentes, o sea, nada, así corriendo a buscar al gato. Cuando llegó el gato, no había ningún gato, era realmente en 2 camionetas del CTI. Ellos me dicen, un momento, para ahí, este es un operativo del CTI, estás capturada. Y yo, como loca, y yo, pero capturada o sea, realmente yo no dimensionaba la realidad en ese momento, y ahora que lo pienso, yo digo, pues pucha, o sea, de verdad, yo estaba muy fuera de mí en ese momento. Y él, pues como que yo le digo, ¿cómo así? Él me empieza a leer que no, que estás capturada por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, en concurso heterogéneo, y yo no sé qué, con el tráfico de estupefacientes, y yo quedo fría, yo digo, puta, con el narcotráfico me estás hablando, o sea, solo soy una chica, literal, yo tenía ganas de decirle como solo soy una chica. Y yo, aún incrédula, yo le dije como, yo perdí mi cédula hace un mes, yo no sé si eso tenga algo que ver con que ha perdido mi cédula, y el del CTI solo se reía como, a ver, ridícula, esto no se trata de eso, es algo mucho más grave. Móntate al carro, yo no sé qué, yo, pero ¿cómo así que al carro? O sea, ¿a dónde me van a llevar? Y él me dice, no, tenemos que ir a Palo Quemado, porque allá es donde hacen las reseñas. Yo obviamente muy inocente aún seguía pensando como que yo iba a llegar a Palo Quemado y me iban a decir como, no, esto es un error, perdónanos, no era así. Y yo le dije al del CTI, le dije como, o sea, vamos a ir como a rectificar esto, y él me dijo como, sí, vamos a ver qué pasa, a rectificar, sí, como siempre como medio engañándome. Y ya en un momento cuando estábamos llegando, yo ya como que entendí. Y yo dije, puta, esto no va a ser algo que me voy a ir para mi casa. Y yo le pregunto, yo no voy a dormir en mi casa hoy, ¿verdad? Y me dice, no, y en mucho tiempo. Y yo dije, puta, ¿cómo así que no voy a llegar a mi casa en mucho tiempo? ¿A qué te refieres con esto? ¿En qué condición realmente estamos acá? Así yo llegué, pues yo llamé de una vez a mis papás, les dije como, no entiendo qué pasa. Mi mamá al principio creyó que la estaban extorsionando, entonces pues colgó, volvimos a llamar y ya como que entendió. Me dijo, bueno, nos vemos en Palo Quemado, ya llamo a tu papá y ya nos vemos allá. Llegamos a Palo Quemado y fue como el primer golpe, porque desde ese momento ya a uno como que lo dejan de tratar como una persona. Y yo me acuerdo que llegaron como a tomarnos las fotos, como en las huellas y demás. Y había un señor que nos trataba como si fuéramos juguetes, o sea, él me cogía así durísimo y me cogía la mano y me la ponía y yo decía, puta, yo soy un ser humano, o sea, estoy viva, estoy sintiendo cosas en este momento, estoy viva. Pero a nadie le importaba realmente. Todo el mundo nos trató como si fuéramos unos muñecos y a las malas, a la brava, todo, y yo pues no entendía nada. Hasta que terminamos como mi reseña y ahí empecé a ver, vi a mi ex, a sus amigos, a compañeros, otras personas que
estaban vendiendo y dije, se arruinó mi vida, se acabó todo. Se acabó todo. De cierta forma yo tenía como la ilusión, pues porque sabía lo que había hecho y lo que no, sabía que no era mi lugar estar ahí, pero me sentí muy chiquitica, como de que nada de lo que yo diga ahorita me va a salvar de este problema. Y así fue, nosotros pues recibimos muchísima prensa para ese momento, digamos que fue un banderazo de los 100 días del presidente Duque. Todo el mundo se llenaba la boca diciendo que pues habían capturado a unos delincuentes súper peligrosos eh, y demás. Entonces fue realmente el tema de la captura fue algo muy inesperado, muy, muy inesperado. Y estando ahí también todo lo que pasó, porque yo estaba convencida de que la gente sabía que era inocente y que me iban a permitir, digamos, que zafarme el problema, pero eso no sucedió hasta que pues nos dieron la medida de aseguramiento intramural. Antes de que hablemos de ese momento de la medida, ¿cómo fue la llegada de tus papás allá para lo que el encuentro con ellos? Realmente yo no los pude ver mucho al principio. Ya después como que sí tuve la oportunidad de hablar, yo tenía que quitarme como un piercing que tenía, entonces pues me dejaron pues conversar un momento con mis papás. Yo les dije pues que no entendía, que les juraba con mi vida de que no había hecho nada, por lo cual yo debería estar ahí. Y mis papás me creyeron. Ellos me creyeron porque igual ya sabían el contexto de las cosas como habían pasado, ya digamos que eran cercanos a todo el proceso que yo estaba intentando hacer. Entonces, igual ellos también me conocían de toda la vida, yo pues soy su hija. Entonces, siempre me apoyaron y me dijeron, vamos a salir de esto, vamos a encontrar una persona que te defienda, que te crea, así como nosotros te estamos creyendo, y vamos a sacarlo adelante. No recibí realmente ni un segundo de juzgamiento, de reproche, nunca. ¿En ese momento pudiste hablar algo cuando te capturan y cuando ya te encuentras en Palo Quemado con tu expareja y con, digamos, como con el otro grupo de personas? ¿Pudiste hablar algo con ellos? Quizás decirles como, ustedes saben que yo no hago o no formo parte de lo que nos están acusando, para que por favor, digamos, se manifiesten en algún momento si lo pueden hacer, o no tuviste, digamos, esa posibilidad de Claro, hacer. esa era, digamos, que mi mayor obsesión en ese momento. Yo todo el tiempo le decía, tú sabes que no debo estar acá. Por favor, di algo, di algo, di algo, di algo. Y él me decía, como no, yo no sé qué haces acá. No entiendo por qué estás aquí. No tengo ninguna explicación. Y todos los demás también. De hecho, cuando nosotras nos llevaron, nosotros ingresamos a la celda después que ellos. Las mujeres entramos después, pero era la misma celda. Y todos los demás compañeros decían, marica, usted no puede hacerle esto a esta nena. O sea, de verdad, si usted tiene la oportunidad, tiene que decir la verdad. Y si nosotros la tenemos, también lo vamos a hacer. Pero pues pasa que en esas situaciones la palabra que menos vale es la de uno, la del preso, la persona que está siendo juzgada. Entonces, muchos, incluso me acuerdo de una persona de los que nos capturaron, él se llama Moisés. Y lo recuerdo con mucho cariño porque él apenas nos vio, porque era yo y otra chica, él enseguida empezó a gritar, como, oigan, los del CTI, no sean así, saquen a estas mujeres, yo no sé qué, no tienen la culpa, fuimos nosotros. Pero ni siquiera un guardia se asoma para decir como, no, es como, cállese, usted está hablando locuras acá, de acá no sale nadie. Y ya, digamos que cuando nos empezaron a hacer las audiencias, que pues ya la fiscalía, digamos que tiene que decir las razones y demás, supimos pues que mi ex había, digamos que tenido unas conversaciones con la chica del CTI en las cuales pues había dicho cosas que eran mentira. Ya, digamos, cuando en audiencia nos dimos cuenta de eso, pues obviamente también todo el mundo quedó, marica, ¿usted cómo se va a poner a decir pues un montón de cosas? Nos están poniendo un delito con fines de narcotráfico por un decir, pero pues nada de eso era verdad. Pero ya, digamos que era muy tarde para el decir, uy, sí, de pronto esto era mentira. Nadie nos escuchaba. Arranca las audiencias y en la imputación entonces la fiscalía solicita medida de aseguramiento intramural, es decir, que durante el juicio ustedes estén en una cárcel. Sí.
¿Cómo fue para ti recibir esa noticia? Porque claro, yo me imagino, uno nunca, y eso de hecho lo leí hace poquito y lo digo mucho en el podcast, es uno no nace para terminar entre rejas, ¿no? Uno nunca se imagina que uno va a terminar en una cárcel. De acuerdo, y que yo digamos que tenía una formación jurídica básica, yo estaba estudiando Claro. derecho, entonces en mi cabeza yo sabía que para ir a la cárcel o pues para ser condenada tenían que demostrar que había una conducta típica, antijurídica, culpable, yo no sé qué, y que para imponerme una medida de aseguramiento la fiscalía tenía que demostrar que yo era un peligro para la sociedad. Entonces digamos que fue chistoso, bueno, ahorita es chistoso, en ese momento no tanto. Habían otras gentes de otros procesos ahí que ya habían tenido como las audiencias, y yo como en mi rol de estudiante de derecho era como no vamos a ir a la cárcel porque vean, o sea, no vamos a cumplir los requisitos como objetivamente Claro. para que digan que somos un peligro para la sociedad, y pues nos vamos para la casa a defendernos en libertad. Y una chica que estaba ahí, ella dijo como no sean ilusas, todos vamos para la cárcel, ya nosotros pasamos por ahí, todos vamos para la cárcel. Y yo, negada, y yo, no, ¿qué vamos a ir para la cárcel? Eso no puede ser posible, eso no, ¿cómo van a argumentar una cosa de esas? Entramos a la audiencia, el fiscal empieza a hablar. Cuando el juez dice, no, intramural para todos, yo, como que el mundo se me detuvo un momento, como que todo lo escuchaba así como en un eco extraño, y yo solo me volteé como a ver a mi mamá, y ella estaba destruida totalmente. Y esa es la imagen que yo tengo de esa audiencia. Obviamente yo me descompuse un montón, empecé a llorar, y el fiscal solo nos decía, cállense que la audiencia tiene que seguir. Hagan silencio que la audiencia tiene que seguir. Y yo pensaba, y yo decía, este es el fin. O sea, si acá se paró este señor y dijo un montón de cosas que no son verdad, y el juez las toma como ciertas y acaba de decir que somos un peligro para la sociedad, esto se acabó para mí, o sea, vamos a la cárcel. Y eso, Dios mío, esto no puede ser. Pero fue como, yo creo que uno de los golpes más duros, porque fue cuando le perdí la confianza como a la justicia. Cuando ahí me capturaron y todas esas como etapas preaudiencia, yo siento que tenía como esperanza de que la justicia hiciera justicia, de que las cosas fueran como deben ser. Pero no, esa fue como mi más grande decepción, darme cuenta que el sistema jurídico que había estudiado y al que tanto le que tenía cariño, no me iba a proteger. No me iba a proteger, y que estaba peleando con un gigante y que podía perder. Y que perder significaba pasar casi toda mi vida en una cárcel, porque cuando nosotros nos capturaron por la combinación de delitos que teníamos, el fiscal me decía como, no voy a permitir que pases menos de 11 años en la cárcel. Así me lo decía. Y yo, pucha, yo creo que él puede hacerlo. Si él quisiera, él puede encerrarme 11 años en la cárcel. Y fue pues pánico total. ¿Te mandan a qué cárcel? El Buen Pastor. Estuve en el Buen Pastor. ¿Cómo fue llegar al Buen Pastor? ¿Cómo fue esa primera noche? ¿Estuviste ya de una en una celda o primero te mandaron? Digamos, ¿cómo fue ese momento? Bueno, nosotras nos sacaron antes de los hombres, entonces digamos que estábamos muy advertidas, o más que advertidas, asustadas, porque pues los mismos del CTI incluso nos decían como ustedes tan bonitas y tan jóvenes, en la cárcel se las van a comer vivas, tan inocentes, ustedes todas gomelitas, se las van a comer vivas. Y yo, pucha, tenía mucho susto, porque los mismos del CTI no lo decían, o sea, y los otros chicos pues de la celda también nos decían como no, cuídense mucho, eso ya es muy peligroso, cuídense de la guardia, que si las vayan a violar, yo sé que, o sea, yo estaba preparada para que me violaran, para que me robaran, o sea, de todo. Y antes, en el Buen Pastor uno llegaba y como alta, pues pasabas unos días como pues en un patio como provisional hasta que se hacía la junta de patios y te daban patio. Y ahí en ese patio provisional había una chica muy famosa que tenía, digamos que la fama de que a todas las internas nuevas que llegaban las robaba.
Entonces ya la chica que nos había dicho como que también íbamos para la cárcel, ella ya estaba allá. Y ella logró comunicarse con el novio que seguía en las celdas del CTI y le dijo como no, esto acá es terrible, llegué a este lugar, me robaron todo, las otras chicas van para lo mismo, entonces diles como que pues no lleven nada, porque se los van a robar. Obviamente pues yo no iba a dejar como mis cosas, me las llevé, nos las llevamos, entramos, nos metieron a la jaula, nos hicieron como la reseña, pasamos a ese patio, digamos que provisional, y yo creo que ahí fue donde los milagros empezaron para mí, porque no nos quedamos a dormir ahí, nos dieron patio de una vez, hicieron la junta de patios ese mismo día, nos dieron patio, y recuerdo mucho, ya eran como las 6 de la tarde, y ese pasillo largo, y yo decía, Dios mío, o sea, esta no puede ser mi nueva vida, esta no puede ser mi casa ahora, pero pues así era. Me dieron la celda, subí a donde pues la chica que iba a ser mi compañera y los milagros. Total, ella en ese momento se hacían las llamadas con pines, entonces me dio un pin para que llamara a mi casa, me dio tinto, me explicó cómo era que la contada, que yo no sé qué, que lo uno, que lo otro, y me sentí tranquila porque venía muy predispuesta a que me iban a pasar cosas muy horribles. Pero no fue así. En ese momento ella me recibió muy bien. Fue, yo creo que noches como 1 o 2 meses desde como la captura que realmente no dormía, porque pues me daba susto que fuera a pasar o bueno. Siento que es un lugar donde todo el tiempo estás como pendiente de que algo te va a pasar, que algo te van a hacer o que algo sucede. Entonces como que no dormía muy bien, pero empecé como a asimilar, ya no estaba consumiendo, entonces la sobriedad también me dio como una perspectiva diferente, como recuperar pues mi conciencia, porque pues cuando uno está todo drogado pues no tiene conciencia, uno no tiene voluntad. Fue empezar a recuperar como mi voluntad, empezar como a integrarme en el espacio, a conocerlo y a partir de la realidad, a entender que esa era mi nueva realidad en ese momento y que tenía que buscar la forma de sobrellevarlo de la mejor manera. ¿Y tus papás iban y te visitaban? Sí, gracias a Dios también. Es que Dios ha sido muy lindo conmigo porque yo entré el 10 de septiembre y ya el 17 justo estaban como para la jornada del visitor, que es como una lista donde uno pone las personas que lo visitan. Yo lo pude llenar, hicieron el trámite súper rápido y ese mismo fin de semana yo tuve visita de mi familia. Y así fue todo el tiempo, como dicen, no me marcharon todos los 14 meses que estuve. 14 meses estuviste. 14. ¿Qué recuerdos tienes de la cárcel, de tu red de apoyo? ¿Hiciste amigas? La cárcel me dio las mejores amistades que yo he podido pedir en la vida. O sea, ahí me pasó algo muy doloroso y es que yo venía como de ese grupo de amigos en donde yo sentía que eran mis amigos, o sea, mis panas, la gente de la universidad con la que me drogaba, con la que salía a fiestas. Yo sentía que esos eran, mejor dicho, ride or die. Y cometí el error estúpido de que en mi lista pues de visita puse a muchos de esos amigos y pues obviamente a mi familia. Y fueron amigos que nunca fueron a verme, fueron 1 o 2 veces y pues dejaron de ir. Entendible, quizás, porque pues yo siento que algo que uno entiende cuando va a la cárcel es que uno está solo, que uno entró solo ahí y no puedes arrastrarte como a nadie más. Y me quedé pues sin amigos, o bueno, más que me quedé sin amigos, me di cuenta que nunca los había tenido, y que estaba sola y que todo lo que había hecho, todo lo que había probado, todo lo que había disfrutado era falso, era totalmente falso, totalmente efímero. Y eso me dolió mucho, me sentí muy sola, como muy rechazada también. Como quien dice, tú te metiste en ese problema un poco por la droga que todos consumimos, pero pues eras tú la que está allá, entonces pues tú verás.
pero también tuve como la bendición, porque de verdad nuevamente vuelvo como a esos milagros que me salvaron la vida. Y es que conocí mujeres increíbles cuando yo llegué. Pues hablaba mucho con la chica que pues capturaron conmigo de la Javeriana. Después me cambiaron como a otro tramo, como a otro pasillo dentro del mismo patio. Y allá me recibió una señora que se llama Olga. La amo. Fue como mi mamá. Y a ese mismo tramo también empezaron a llegar otras chicas. Y fuimos como una familia, literal. Entonces, momentos felices, momentos duros, que de audiencia, que de jugar parqués, de contar cosas, o sea, muchas experiencias vividas en poco tiempo con personas que realmente me ofrecieron su amistad. Y que lo sentí, o sea, me sentí respaldada, me sentí como que me entendían, me sentí como un par, tal cual. Siento cuando uno entra a la cárcel, uno ya como que automáticamente se desdibuja un poco y uno dice como yo estoy acá abajo y los demás están acá arriba. En la cárcel todos estamos al mismo nivel y todos, digamos que compartimos una experiencia que nos da como mucha empatía al final y solidaridad con el otro. Y hice amigas increíbles, que han sido mis hermanas mayores, han sido mis mamás, han sido tías. O sea, todas esas como cosas que yo no podía tener porque estaba en ese lugar de mi vida, ellas llegaron como a, no digo a reemplazar, pero sí como a llenar esos huecos de familia, de amigos. Y es la hora y yo creo que no tengo amistades como las que hice en ese lugar. A ellas, esas son mis amigas de verdad. Desafortunadamente no podemos compartir mucho ahorita. Muchas se fueron del país, algunas que han matado. Y pues al final tenemos vidas muy distintas en las que ya digamos que ahora en libertad no coincidimos tanto. Pero son mis amigas y siempre lo serán y siempre tendrán una parte, digamos que de mi corazón. Hablamos poco, pero sé que siempre como que pasa algo grave o algo así, ahí estamos. Y todas compartimos como esa visión. Uno no hace amigas tan reales como las que le deja a uno en la cárcel. ¿En ningún momento sentiste miedo, Ale, de que quizás tu vida de pronto corría peligro por ser una persona con privilegios, con plata, en un lugar con tantas necesidades, donde hay tanta pobreza? Sí. Entonces, claro, llega una niña que pues nunca le ha faltado nada, que sus papás seguramente te iban a seguir dando la plata que necesitabas para comprar el colchón, comprar la comida, etcétera, etcétera. Y eso de cierta forma te pone en una posición de riesgo, porque pues es que hay muchas necesidades en una cárcel. ¿En algún momento sentiste como no me conviene ser quien soy estando en este lugar, o también te sorprendió gratamente y nunca tuviste como ese problema? Puedo decir algo que quizás pueda ser polémico y siento que me sentí más insegura respecto quizás de la guardia por ese aspecto que de mis compañeras, porque desde que yo entré siempre como que tuve como un buen feeling, en el sentido en que nunca llegué así como de que ay, yo tengo y tú no, o yo vengo de una vida distinta y ustedes son de la delincuencia, entonces a mí no se me acerquen, no, para nada. Yo de hecho llegué como con una actitud con todas muy de tú a tú, o sea, no había razones por las cuales se pudiera sentir como esa diferencia. Yeah. Y la otra razón es que yo siempre he sido muy abierta a compartir. Entonces siento que nadie nunca tuvo como la necesidad de quitarme nada, porque yo lo que tengo lo comparto. Y eso es algo muy como de la cárcel, que yo siento que entendí muy rápido como esa dinámica, y eso me ayudó mucho a que no me pasaran esas cosas, de que la gente sabía que podía contar conmigo y que si yo tenía para dar algo, lo iba a compartir. Entonces, antes por el contrario, yo siento que si hubiera estado como en alguna pelea o algo así, me hubiera sentido como que mi barrio me respalda, porque tuve compañeras que de verdad eran como también mucho a protegerme y a como alejarme de esas cosas, de problemas. Igual yo tampoco me metía en muchos problemas, pero nunca me sentí pues como en peligro de que me fueran a robar. Además, obviamente esas cosas pueden pasar, o sea, en la cárcel a uno se le meten en la celda y lo roban de quieto como si fuera un atraco normal, y sí, esos son riesgos normales pues de estar en prisión.
pero no, nunca lo viví, nadie nunca me hizo nada. Ale, entonces siguen las audiencias. Yo sé que en este momento estás en etapa de juicio todavía. Me contabas que ya en unos 15 días vuelves a tener audiencia. Pero me surgió una pregunta y es, tú lógicamente estás en juicio, pues porque no aceptaste cargos. Sí. O sea, te declaraste inocente de lo que te estaban culpando. ¿El resto del combo, tu expareja y ellos aceptaron los cargos o también están ahorita, digamos, en etapa de juicio? ¿Qué pasó con ellos? No, ellos todos firmaron un preacuerdo con la fiscalía, más o menos como por 56 meses, creo que fue la condena más alta. Los demás, que fue la de mi ex, de resto todos creo que fueron condenados a 51 meses o 48, no recuerdo el número exacto. Ya a esas alturas ellos ya todos han terminado por pena cumplida. O sea, ya todos están en libertad. Ya todos se zafaron del problema, sí, pues no se zafaron porque lo pagaron en la Claro. cárcel, pero ya digamos que es un tema del pasado para ¿Y ellos. tú tienes contacto hoy en día con ellos? No. No, no más allá, pues a veces como de un saludo. Hace poco uno de ellos me escribió para preguntarme un tema pues jurídico, que no tenía digamos que nada que ver. Él sabe, seguramente sabe que soy abogada en este momento, pero no siento que hay como una pues distancia igual también, como porque... No porque haya como rencor ni nada, la verdad yo en este momento no puedo decir que le tengo rencor a nadie, pero sí, digamos que representan una parte de mi vida que yo quiero olvidar. Claro. Entonces, como que no es nada más, es solo porque es algo que ya quiero poder dejar en el pasado. ¿Por qué estás ahorita tú en libertad? Si en teoría, pues tú tenías que cumplir lo que es toda la etapa del juicio en prisión. Salí por vencimiento de términos. ¿Hace cuánto saliste? Salí el 1 de noviembre del 2019. ¿Cómo ha sido tu vida después de haber estado en la cárcel? Pero igual sigues en juicio, es decir, una parte muy oscura que fue tu tiempo en la cárcel se queda atrás, pero sigues estando en un proceso y no sabes finalmente si te van a condenar o no. Y si te condenan, Debo pues volver. Tienes que volver a la cárcel. Exactamente. La verdad, siento que ha sido un poco sobrevivir a todo lo que pasa mientras se hacen las audiencias y lo uno y lo otro. Yo, obviamente, digamos que he intentado reconstruir mi vida y lo he hecho. A este punto yo puedo decir que tengo cosas por las que en las que siempre soñé y vivo como si no fuera por esa situación, estaría viviendo una vida soñada totalmente. O sea, yo estoy viviendo cosas que he orado por años. Y estar en libertad es un poco como construir esto que he querido, teniendo siempre igual muy presente de que lo puedo perder en cualquier momento. O sea, si algo me dejó en la cárcel es saber de que las cosas pueden cambiar en cualquier segundo. Entonces, seguir trabajando, seguir como haciéndole por mantenerme sobria, por cuidar de mi familia, por cuidar de mí, pero al mismo tiempo como recordar todo el tiempo de que algo puede salir, o sea, cualquier cosa puede salir mal y lo puedo perder todo otra vez. Entonces siento que vivo todos los días como con esa idea. O sea, lo que no aproveché hoy en mi día puede ser algo que ya no pueda hacer después. Entonces me levanto todos los días pensando como, pucha, voy a cuidar mi libertad y la voy a disfrutar, la voy a vivir porque no sé hasta cuándo la voy a tener. Y si la voy a perder, quiero por lo menos tener como la tranquilidad y como sentirme que hice todo para disfrutarla de la mejor manera, que compartí con los demás, que sí, intenté ser feliz el tiempo que pude hacerlo. Y pues prepararme porque... como te digo, la confianza en la justicia está bastante perdida, bueno, más que perdida, muy fracturada para mí. Entonces, sé, y porque lo he visto también en otros casos de otras personas, que aún siendo inocente, aún teniendo todas las pruebas, me pueden condenar. Entonces, sé que puedo volver a ese lugar y sé que me tocará enfrentarlo y sé que me tocará asumirlo. ¿Te da miedo volver a la cárcel? Sería como una mentirosa si dijera que no, pero al mismo tiempo también siento que ya estoy un poco más allá del bien y el mal. Ya lo viví, ya fui una vez, ya sé cómo funciona. Ya, digamos que por donde asustan ya pasé. Que si me da miedo volver, claro que me da pánico. Y más que volver,
Y más que estar en la cárcel y volver a vivir las cosas que uno vive allá, pasar hambre, tener frío, poner a tu familia como en esa situación, me da miedo perder lo que tengo, como todo lo que he construido, porque me ha costado mucho. Ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho trabajo como interno de fortalecerme, sí, como de luchar también con mis demonios, porque los tengo, todos los tenemos, por cuidar esta vida. Y me da miedo estar allá, pues ya yo lo hice, uno se acostumbra, uno pasa hambre y ya te acostumbras a eso. Pero perder todo lo que he trabajado, todo lo que como que he intentado construir es lo que más miedo me da, porque no sé si después de que lo vuelva a perder lo pueda volver a conseguir. Que la cárcel destruye todo, acaba con todo. Cuando hablas de todo lo que has construido, ¿a qué te refieres? Primero, a mi salud, eso digamos que es lo más importante, la vida, la salud, el poder haber dejado de consumir esas drogas que me tenían tan mal, es una ganancia muy grande para mí, Claro. porque de las cosas que me salvé por dejar de consumir, pucha, no me imagino, no quiero ni pensar todo lo que me pudo haber pasado. Lo primero eso, mi vida como está, tengo una carrera que me gusta, que puedo ejercer en este momento, el bienestar de mi familia, mis papás pues ya son de edad, entonces, pucha, pensar en que vaya a terminar en una cárcel y no pueda estar con ellos los últimos momentos de su vida, es como, no están tan viejos, pero pues cualquier cosa igual puede pasar en cualquier momento. Em, Mis relaciones, que son muy cortas, digamos que son muy pocas, pero en este momento son muy fuertes. Mi novio, la fundación, todo, digamos que hace parte de lo que soy y de lo que he trabajado, porque pues todo me ha costado mucho. ¿Tú sientes que en algún momento porque me contabas que cuando pasó todo el tema de la captura fue súper mediático y bueno, todo el mundo habló de eso en un momento? Sí. ¿Te has sentido estigmatizada por haber estado ya en la cárcel, estar en un juicio, que te tilden de usted vendía droga? Claro. Porque la gente condena primero Sin saber. que la justicia, ¿no? Eso es como un don que tiene aquí la sociedad. ¿Te has sentido estigmatizada en algún momento? Yo creo que, o sea, la respuesta es sí, pero tengo que hacer un disclaimer y es que a mí nadie nunca me lo ha dicho en la cara. Okay. Nadie nunca me ha dicho como, oiga, usted estuvo en la cárcel y nadie nunca. Pero tú lo puedes percibir, ¿sí? O sea, como que tú sabes, como cuando la gente ya es como, sí, suave, esta vieja, sí, todo lo que le tuvo que pasar, yo no sé qué. Nunca nadie me lo ha dicho directamente, pero pues tú lo puedes como sentir. Ahorita quizás ya no tanto, porque pues lo que yo digo, yo he reconstruido mi vida de cero, entonces ya quizás nadie se siente como con la capacidad de decir o de señalar como lo que yo hago, porque todos los días, y creo que es algo que se nota, intento hacer las cosas bien y ayudar a los demás y lo uno y lo otro, entonces no siento que haya sido tampoco pues la más juzgada. Creo que mucha gente también de mi alrededor sabía la realidad de las cosas, entonces era como más lástima, quizás, como pobrecita, qué embarrada, ¿sí? Igual, pero igual como que nadie está ahí como apoyándote, ¿sabes? Como que es muy... la gente desfavorecida por allá y nosotros que nos va muy bien y que pues tenemos una vida dentro de los parámetros de lo normal, pues por otro ladito. Hablaste ahorita de las cosas que has construido de una fundación. ¿Qué fundación? Transformando Libertad es como la forma de resignificar todo esto, de resignificar como mi experiencia en la cárcel, de resignificar las historias de la gente que conocí, que, pucha, una vida totalmente distinta a la mía, muy dura, muy fuerte. La cárcel me mostró realidades que yo nunca había conocido, obviamente desde mis privilegios, pero me dejó también como esa responsabilidad. Yo, cuando ya se acercaba mi audiencia de vencimiento de términos, le prometí a Dios y le dije, sácame de aquí, por favor, y te lo juro que yo voy a volver, y voy a volver a ser
hacer el bien, ayudarles a estas mujeres a que levanten su vida y te lo juro que voy a compartir todo lo que tengo, pero sácame de aquí. Y así fue. Papito Dios me escuchó, me sacó de la cárcel y yo le he cumplido mi promesa. No he dejado un solo día de trabajar para Transformando Libertad, y más que para Transformando Libertad, para las personas en la cárcel. Eso ha sido todo para mí. Siento que si no existiera eso, yo no sería la persona que soy. Esto es algo que me forja todo el tiempo y me recuerda de dónde vengo y mis promesas y a dónde voy y qué es lo que quiero hacer. Entiendo que el consumo de drogas, digamos que lo pudiste superar estando privada de la Sí. libertad y desde ahí no has vuelto a recaer. No, realmente no sé por qué, porque siento que como que uno tiene mucho en su cabeza que estos procesos de rehabilitación son muy complejos y sí lo son. Yo no voy a decir ni le voy a quitar como peso a la gente que todavía como que lucha como con el consumo muy fuerte pues de ciertas cosas, pero gracias a Dios yo pude alejarme de las cosas que más daño me hacían. Pude dejar como sí, a un lado, en parte también porque me alejé de la misma gente. Ya obviamente no había como ese feeling. Yo también quedé como muy traumada en temas de amistades y demás. Después de eso, como que de verdad se me dificulta mucho como cuidar mis amistades, hacer relaciones nuevas, se me dificulta bastante. Y eso también, digamos que me ha servido como para mantenerme pues seguramente. Si compartiera con las mismas personas, estuviera en los mismos lugares, ya habría recaído. Sí, obvio. Es que el entorno es Todo. es todo. Es todo. Y ya para terminar, Ale, si tú pudieras devolver el tiempo y hablar con Alejandra de 10 años, ¿qué consejo le darías? A veces quiero decir como que le sapearía todo lo que va a pasar como para que no le pase. Así como que le diría, no seas estúpida, e intenta de verdad como mantenerte en tu foco. Pero en este momento, y para serte muy honesta, todo ha valido la pena. Y por más que me duele decirlo, porque siento que expresar que lo volvería a hacer otra vez es como poner a mi familia otra vez como en el mismo dolor, y eso es algo que obviamente nunca quisiera. Pero todo pasa por algo. Y todo eso que a mí me pasó en ese momento ha construido la persona que soy. Es una versión de mí que amo con locura, o sea, que me hace sentir orgullosa, que yo pienso y digo como, ahorita a veces como que yo me estoy arreglando para hacer algo en el día y veo mi agenda y digo como, juepucha, o sea, si mi yo de 15 años estuviera viendo esto, sería la más feliz, porque estoy viviendo la vida que sueño, que me soñé, estoy rodeada de personas que amo, que me aman. Y nada, esto hubiera pasado si no hubiera vivido eso, seguramente. Entonces, me duele mucho decirlo porque sabría que tendría que pasar otra vez por los mismos dolores y las mismas cosas, pero lo haría con gusto, porque lo que tengo hoy no lo cambio por nada y no lo hubiera conseguido y no lo hubiera trabajado si no me hubiera pasado la cárcel. Y por muy injusto que sea, pues la gente que cree mucho en Dios nos gusta decir que a los hijos de Dios todo nos pasa para bien. Y fue muy duro, muy difícil, pero esa incomodidad me ayudó a crecer mucho. Y hoy digo que de verdad me pasó para bien. Estoy muy agradecida con la vida por esa experiencia. Pues Ale, ojalá las cosas resulten para bien, como tú dices. Ajá, y que todo salga como debe ser. Y que la justicia obre por el buen camino. Justicie bien, que la justicia es mi mayor anhelo, la verdad. Y igual siento que ya a este punto, pase lo que pase, ya estamos hechos para afrontarlo y para vivirlo, independientemente de lo que sea. Al final yo tengo muy claro lo que hay en mi corazón y lo que hice y lo que no hice, y eso pues nadie me lo puede quitar. Así un juez de la República 2, 3, la Corte Suprema de Justicia, quien sea, diga, yo sé lo que pasó, sé lo que hay en mi corazón, y eso pues nadie me lo puede quitar. Gracias por la confianza y por abrirte de esta manera. Gracias a ti por el espacio.
La producción de Latente es por Voz Amorosa. La edición es de Jorge García. Las redes sociales están a cargo de María Paula Santos. El equipo de apoyo incluye a Lila Arias, Mariana Cañizares, Sabina Sorio y Andrea Urrea. Los fundadores de Latente somos Valentina Díaz Moya, Nicolás Martínez y yo, Silvana Espinosa. Latente es posible gracias al apoyo de la aerolínea Click. Esto es Latente, lo humano detrás de las rejas. Soy Silvana Espinosa Uribe, gracias por otro episodio.